Argentina. El primer contraste al llegar a Argentina fue ver el cielo azul, que de tan azul y despejado me parecía más grande que aquel otro, el de Caracas, diseccionado por el Ávila surgiendo por casi todo el horizonte. Lo segundo, el frío, que por haber vivido hasta entonces en un país tropical apenas había conocido. Corría el año 1986 y en ningún momento creí que nuestra estadía sería definitiva. Era consciente de que mi madre nos había traído a mí y a mi hermana sin el permiso de mi padre, en realidad sin siquiera decírselo. Había ocurrido lo que creí no podría ocurrirle a mi familia. Mis padres terminaban separándose. Llegaba al país en donde había nacido con 14 años, pues lo había dejado con 2. De todas maneras estaba fascinado con mi reencuentro con los alfajores, las manzanas gigantes y jugosas, y sobre todo con el dulce de leche, que había descubierto cuando mi abuela nos lo mandaba ya sea por correo o cuando se venía de vacaciones. Fue el reencuentro con mi abuela que, pese a haberla visto en las vacaciones que ella pasaba en Venezuela o en la que pasábamos nosotros en Argentina, me hizo descubrir algo fundamental en relación al sentimiento humano, por así decirlo, pues en ese reencuentro comprendí que me reunía con algo más que ella, que, sin embargo, la envolvía, y que no era otra cosa que su olor, que reconocí como algo indeleble en las instancias más remotas de mi memoria. Comprendí a la vez que aquello trascendía a la memoria misma, es decir, no era una impresión mental, sino un sello en lo que podríamos decir mi propio ser, y que aquella impronta ya no me abandonaría. Por ella fue que tuve por vez primera conciencia de que por el olor se podía identificar, se podía tener un rasgo distinguible de un individuo al resto. Entonces, en esos nuevos abrazos sucumbía yo a los recuerdos sin quererlo. Me rodeaba con sus brazos y me apretaba contra su pecho, transportándome al tiempo donde la veía gigantesca, con su respiración sosegada sobre mi cabeza, y con aquella sensación tan gratificante de quien se siente protegido, mi abuela. De mi abuelo materno no hay muchos recuerdos, pero hay uno curioso que pareciera haber sucedido hace poco. Es decir, cada vez que pienso en ello me pareciera que hubiera ocurrido ayer mismo, como si aquel episodio fuera arrastrado por mí y fuera percibido siempre con la misma claridad. Fue en unas vacaciones que pasamos en Argentina, cuando aún vivíamos en Venezuela. Yo era verdaderamente pequeño, 5, tal vez 6 años, y paseaba con mi abuelo por unas calles cercanas a donde vivían. Me llevaba de la mano, y yo debía marchar muy distraído mirando alguna cosa en el camino, pues él me tironeaba para que avanzásemos. Lo recuerdo inmenso, un verdadero gigante a mi lado. En un momento sentí que me soltaba y se acercaba a la ventana. Veníamos por la calle. El movimiento de su cuerpo, el girar de su cara, todo indicaba que iba a hacer algo que no quería que fuese visto por mí. Esto solo hizo que el interés por lo que iba a hacer agudizara mis sentidos para presenciarlo. Tras detenerse, inclinó la cabeza como si mirara al suelo y escupió. La fascinación que sentí al ver aquello, al ser consciente de que un hombre podía hacer tal cosa, hizo que al instante quisiera comprobar si yo también podía hacerlo. Y el milagro se produjo. Cuando mi abuelo se dio cuenta de lo que pasaba intentó reprenderme, pero ya era tarde. No pudo siquiera hacer que dejara de escupir cuando de mi boca seca no salía más que un suave soplido. Regresó a la casa con el nieto convertido en un guanaco, al que decirle que no haga más aquello era solo incitarlo a que lo hiciera todo el tiempo. Recuerdo además otra ocasión en donde nos hallábamos en el zoológico y nos detuvimos largo rato frente a la isla donde estaba el elefante. Creo que estaba toda la familia, incluida mi hermana, y por supuesto mi abuelo. Y no recuerdo más, pero al parecer, y digo al parecer porque no retengo del episodio mucho, la cosa fue, según cuenta mi madre, bien distinta. Según parece, al divisar al paquidermo me quedé congelado. En un momento el animal comenzó a avanzar en nuestra dirección y, aunque nos separaba una verdadera distancia, pues no solo estaba dentro de la isla, sino que además había varios metros hasta las rejas en donde había una gran fosa con agua, comencé a recular hacia atrás,
con pasitos cortos, sin apartar la mirada del animal y sin hacer caso a las risas que al parecer provoqué con mi actitud. Pero es además curioso que desde chico confiara solo en lo que mis propios sentidos me revelaban. Ya podían decirme que estaba a salvo, que el elefante jamás me alcanzaría, pero lo único que me mantenía calmado era tenerlo siempre a la vista, a una buena distancia. Podría decir también que esta característica me ha acompañado toda mi vida. Todavía hoy no confío en los espejos de mi moto cuando tengo que mirar atrás para una maniobra. Necesito darme vuelta y ver con mis propios ojos lo que hay en la calle. No hay muchos más recuerdos de mi abuelo. Es una lástima. Mi abuelo había muerto algunos años atrás, por lo que no tuve la oportunidad de reencontrarme con él en mi nueva estadía en Argentina. Mi acento venezolano divertía a mis primeros amigos en el barrio, que se juntaban a la vuelta de mi casa y no perdían oportunidad de hacerme hablar para reírse. Pero enseguida se dieron cuenta de que no era tonto, y escuchaban con atención mis anécdotas de un país del que solo habían oído hablar cuando se mencionaban las telenovelas. Durante un buen tiempo no volví a la escuela, pues mi madre se demoró en trámites relacionados a nuestros documentos. Podía explorar el barrio a mis anchas. Sobre todo me atraía un terreno baldío que se hallaba lindante a la casa de mi abuela. Había unos matorrales inmensos que me superaban en varios palmos y en donde yo percibía una gran cantidad de bichos ocultos en su espesura. Todo era nuevo y excesivamente plano, pues no había edificios cerca. Una mañana, tras escuchar un gran bullicio entre los matorrales, vi aparecer un pastor alemán. Aunque el perro era nada más que un cachorro, tenía un tamaño considerable debido a su raza y, al parecer, estaba más asustado que yo con el encuentro. Fui hasta la cocina de mi casa y me traje un trozo de carne con el cual conseguí ganarme su confianza. Al poco nos volvimos buenos amigos y explorábamos juntos el terreno. Cuando mi abuela y mi madre descubrieron mi nuevo amigo, se opusieron rotundamente a que me quedara con el perro. Entre las pocas cosas que me interesaban cuando volvíamos a Argentina en el 86, estaba la de mi reencuentro con el Pucho. El Pucho era un perro que tenían mis abuelos desde hacía años, y con el que siempre jugaba al estar de vacaciones en Argentina. Era un perro sin raza definida, negro, con algunas manchas blancas aquí y allá, y con el hocico verdaderamente largo. Era muy guardián cuando escuchaba ruidos en la puerta de entrada, pero también era muy juguetón y le gustaba correr conmigo por el largo pasillo interior que tenía la casa de mi abuela. Fue en mitad del vuelo, cuando nos dirigíamos a Argentina, cuando mi madre me dijo que el Pucho había muerto ya hacía tiempo. Ella se sorprendió de que yo no lo supiera, pues al parecer el tema se comentó alguna vez mientras comíamos. Yo, por supuesto, no recordaba tal cosa. Con la llegada del pastor alemán, yo sentí que se me daba al compañero que había perdido en el Pucho. Implorándoles día y noche, pero también mediante su propio encariñamiento con el animal, el pastor alemán fue ganándose el permiso para quedarse con nosotros. Cuando terminó por ser aceptado, tuve que jurar y perjurar que me encargaría de su cuidado y alimentación. Yo decía que sí a todo sin dudar, pues no podía creer que finalmente aquel animal terminaría por ser mío. Mi madre había declarado ya sus dudas acerca de la extraña aparición del perro en el terreno baldío y no dejaba de insistir en que de seguro se había escapado de algún sitio. Los días pasaban y el perro, que terminé por ponerle Sultán, dormía a los pies de mi cama y me seguía fielmente a donde fuera. Poco a poco me atreví a sacarlo por la calle, y hasta la correa que llevaba con la intención de usarla con él fue innecesaria, pues era muy obediente y siempre corría a mi lado cuando lo llamaba. Pero entonces ocurrió que, cuando ya había transcurrido un mes desde el encuentro, y mientras paseaba con Sultán cerca del colegio Leymar, observé que una niña se acercaba hasta mi perro mirándolo de un modo extraño. Aunque ya la niña tenía la cara llena de lágrimas, solo confirmé que era la dueña cuando lo llamó, utilizando un nombre que no era el de Sultán, y el perro se estremeció y tras correr a su lado, se le echó encima y comenzó a lamerle la carita húmeda.
Cuando la pequeña logró reponerse, me contó que hacía un tiempo, un mes, que ese mismo perro se había escapado de su casa, y que tras buscarlo durante días y por todos lados sin éxito, lo habían dado por perdido para siempre. Me rogó que la acompañara a su casa, para que así pudiera mostrarme las incontables fotografías que su familia tenía con él. Temía que yo pensase que estaba mintiendo, pero yo sabía que aquella historia era cierta, y no solo por lo que la niña me contaba, aún enjugándose las lágrimas, sino por el estremecimiento que Sultán había demostrado desde que ella había aparecido. Movía su cola nerviosamente y venía de cuando en cuando hasta mí, como interrogándome, pero luego corría de nuevo al lado de la niña y comenzaba a saltarle con alegría. En medio de esas idas y venidas llorisqueaba con una especie de aullido apagado. Yo estaba verdaderamente confuso, y con todas mis fuerzas luchaba por imponer a lo que estaba pasando el manto de los sueños, el telón de lo que solo acontece fugazmente y luego desaparece al despertarse. Pero lo que llaman el devenir de los acontecimientos continuó sin alterarse. Accedí a acompañarla a su casa y nos pusimos en marcha. Llamé a Sultán para que nos siguiese, pero fue en vano. El perro sabía perfectamente el camino e incluso parecía guiarnos. Cuando llegamos a la casa, el perro se introdujo por una pequeña abertura que había en la puerta de entrada, la cual poseía las dimensiones exactas de su tamaño. La niña me dedicó una sonrisa al ver aquello y aceleró su andar. Me di cuenta que aquel gesto acercaba a la niña al perro, así como, minuto a minuto, evidenciaba que yo lo iba a perder. Una vez dentro de la casa y, con toda la familia reunida, Sultán corría de un lado a otro como un poseso, llorando y hasta mojando el suelo con la orina que se le escapaba por la emoción. En medio de sus alocadas carreras llegaba hasta mí, y me saltaba y ponía sus enormes patas contra mi pecho. Yo podía oler con agrado su fuerte aliento junto a mi cara, pues nunca cerraba el hocico en sus demostraciones de cariño. Venían a mí una y otra vez los recuerdos del día en que lo había encontrado en el terreno baldío. Me excusé como pude y dije que debía volver a mi casa. No se habló del tema de que si el perro debía volver o no conmigo. No se necesitaban más pruebas de que aquel era su verdadero hogar. Cuando ya estaba por salir por la puerta, la niña me dio alcance precedida por su madre. Seguía con el rostro lleno de lágrimas, pero yo sabía que eran lágrimas de agradecimiento. Me dijo que podía volver cuando quisiese a visitar a Sultán. Nunca recordaré el nombre que tenía Sultán antes de llamarse así. En el viaje de vuelta a mi casa, iba agitando con la correa las ramas de los árboles mediante latigazos, y, cuando las hojas caían sobre mí, las apartaba con violencia e incluso terminaba por morderlas con lo que ahora sé era pura rabia. Al entrar en mi casa me encontré con mi madre y mi abuela en la cocina. Estaban en aquel momento leyendo las características que venían impresas en una bolsa de alimento para perros. Al verme entrar sin Sultán, me preguntaron que a dónde estaba. Sin contestar, me fui a mi habitación y me encerré con llave. Pocas veces recuerdo haber llorado en la forma que lo hice cuando por fin me desplomé en la cama. Apoyando la cara contra la almohada, me di cuenta de que quería llorar desde el momento en que había intuido que aquella niña era la dueña de Sultán, pero solo lo hice al encontrarme en total soledad. Habré visto a Sultán algunas veces más, cuando pasaba intencionalmente por aquel barrio, pero finalmente dejé de pasar un día cuando me ladró desde el interior de la casa. Anochecía, y como rocé con mi mano la puerta de madera, él se tornó agresivo y se había puesto a ladrar como nunca antes lo había escuchado. Parecía otro perro. Preferí recordarlo como lo había conocido. Tiempo después retomé mis incursiones en el terreno baldío y llegué incluso a descubrir una brecha por donde deduje se había filtrado Sultán, quizás en busca de algo para comer. Un vecino amigo de mi abuela me dio un gran machete con el que pude emprenderla a sablazos contra todo lo que se me cruzara en el terreno. A las ramas finas las cortaba la primera, pero con los troncos medianos o gruesos no conseguía siquiera quebrarlos. Me puse a inspeccionar la hoja del machete y quedé indignado al percatarme de que mi espada carecía por completo de filo.
Se podía pasar la mano por donde debería estar el filo y sentir como si se tocase la parte posterior del machete. Protesté y le dije al amigo de mi abuela que quería que me afilase el machete. Luego de una conversación en parte susurrada con mi abuela, él accedió a llevarse el arma para traérmela afilada al día siguiente. Pero, por supuesto, nunca volvieron a darme aquel machete. Aunque mi primer grupo de amigos pertenecía a una calle por detrás de la casa de mi abuela, a quien podría considerar como mi primer amigo de verdad en Argentina fue a Jorge. Jorge tenía un hermano llamado Marcelo, que era un poco mayor que nosotros, aunque siempre estaba a nuestro lado y siempre participaba de nuestras pillerías. Vivían sobre la misma calle que yo, 3 cruces más en dirección de la Ruta 8. Si bien la bicicleta se convertiría tiempo después en nuestro principal y único medio de locomoción, cuando recién conocí a Jorge nos trasladábamos a todos lados caminando. Pasábamos la mayor parte del tiempo en la calle, sin hacer ni buscar hacer nada en particular. Íbamos al colegio por la mañana, de modo que teníamos las tardes libres para ver qué se nos ocurría, qué nos deparaba la tarde. Ya quedaba poco y nada de mi acento venezolano, y cada vez me sentía más integrado con el país que me había visto nacer. Claro que con el fútbol, deporte que incluso había llegado a practicar en Venezuela, era toda una novedad y hasta una rareza, había dejado de interesarme por completo, y más adelante me llegaría incluso a repugnar. Mi aversión no tenía nada que ver con el deporte en sí, sino con el enfermizo apasionamiento que demostraban los argentinos. De todos modos, íbamos con Jorge a jugar partidos a la vuelta de su casa, en donde terminé por conocer a muchísimos amigos más. Me sorprendía no solo la gran cantidad de buenos jugadores que había en los ocasionales partidos, sino la furia y la entrega que demostraban los que participaban. Parecían jugarse la vida. De todas formas, mi asma me ha limitado siempre en este deporte al que, después de todo, nunca jugué bien. Un día, Jorge se me acercó y me dijo que tenía problemas con un tal Iván. Al parecer, Iván no dejaba de molestarlo, y Jorge, más pequeño que aquel, le temía. Jorge me había dicho que Iván era más o menos de mi misma altura, por lo que me pidió que saliera en su defensa. De inmediato le dije que contara conmigo, y que me dijera dónde podía encontrarme con aquel hostigador. De ese modo fue como la vida me llevó a encontrarme con el que sería uno de mis mejores amigos, casi un hermano. Jorge pidió una bicicleta prestada y nos pusimos en marcha. Yo conducía y él viajaba sentado en el manubrio. El lugar donde nos dirigíamos para encontrarnos con él era el Colegio Leymar, a una cuadra de mi casa. El colegio tenía varias parcelas de terrenos con césped, donde había además 2 canchas para jugar al fútbol. Iván estaba reunido aquel día con los Boy Scouts, grupo al que frecuentaba todas las semanas. Al llegar hasta los alambrados, y luego de que Jorge llamara a Iván desde la distancia, éste se acercó con cierta curiosidad, pues no entendía qué se pretendía de él. Cuando estuvo lo bastante cerca, lo amenacé diciendo que si volvía a meterse con Jorge, se las tendría que ver conmigo. Esta advertencia no lo afectó en absoluto. Es más, me dijo con tono decidido que le impacientaba aquel encuentro. Mientras regresábamos en la bicicleta, iba yo arrepintiéndome de lo que había hecho. Iván era de mayor estatura que yo, pese a que Jorge afirmara lo contrario. ¿Por qué me había prestado a hacer aquello? Tal vez, luego de que Jorge me halagara creyéndome un buen rival para Iván, me había vuelto yo indefenso y ahora tenía que hacer algo que no quería. El encuentro se produjo unos días más tarde. Jorge y yo nos acercábamos a un grupo que se disponía a seleccionar a los jugadores de un próximo partido cuando, con un disimulado codazo, Jorge me hizo notar la presencia de Iván entre los del grupo. Cuando logré distinguirlo, ya se aproximaba hacia mí. Al llegar me apuró, es decir, me incitó a la pelea preguntándome con un alzamiento de perilla, ¿qué es lo que te pasa? Comenzamos entonces una serie de empujones que pretendían ser el comienzo de la pelea, pero no fue más que una especie de juego, como 2 alces que se enfrentan sus cuernos para lucirse frente a las hembras pero sin hacerse daño. Todos miraban y tal vez en el fondo esperaban la trifulca que nunca llegó a tal.
Nos separamos diciéndonos, los dos lo mismo, que la próxima vez ya verás lo que te va a pasar. Eran bastante frecuentes este tipo de riñas en Argentina de la que aquí hago mención. Los rivales comenzaban a empujarse y estaban verdaderamente dispuestos a la pelea, pero esperaban siempre que fuera el otro quien diera el primer golpe. De ese modo ya se podía atacar con toda la furia. Era como si en el fondo se tratara de evitar la pelea y, si ésta verdaderamente comenzaba, se le podía echar la responsabilidad al otro. Volví a encontrarme con Iván algún tiempo después y nos hablamos como si nada, sin ningún resentimiento por el pleito que habíamos tenido. Me dirigí a él para lavarle su bicicleta. Le había colocado una horquilla de un rodado superior, consiguiendo con ello más elevación, y la había pintado también de un rojo vivo que quedaba realmente llamativa. Él elogió a su vez la mía, diciendo que el cuadro que tenía era verdaderamente duro y que se podía saltar con confianza. Así pues, luego de obsequiar un elogio el uno para con el otro, comenzaron casi sin proponérnoslo nuestros esporádicos paseos por el barrio. Yo todavía sentía, pese a que ya había buena onda entre nosotros, cierto hielo que no nos dejaba relajarnos en la nueva amistad que había nacido. Luego de barajar varias posibilidades para poder impresionarlo, me incliné por una que estaba seguro le gustaría. Claro que no podía imaginar que le cambiaría la vida al propio Iván. Por lo menos esto es lo que él siempre ha dicho, incluso 20 años después de lo ocurrido. En fin, volvamos. Aquella tarde nos habíamos aventurado un poco más que las anteriores y regresábamos de la plaza de San Martín en medio del tráfico bastante liviano por la hora. Sin decirle nada a Iván, me adelanté aplicando unas enérgicas pedaleadas. Ya sabía yo que mi destino estaba próximo, y al llegar a la altura de la corporación médica, me arrojé de la bicicleta al asfalto, y nada más caer, me puse a gritar agarrándome la rodilla. Iván dejó su bicicleta en medio de la calle y se acercó junto a algunos enfermeros que se aproximaron a la carrera luego de escuchar los gritos. Cuando ya tenía la mano de uno de los enfermeros encima, salté sobre mi bicicleta y me escapé lanzando sonoras carcajadas. Iván se quedó estupefacto en medio de un grupo de personas que me miraban alejarme, y unos me insultaban y otros se rascaban la cabeza con incredulidad. ¿Era mentira?, me preguntó. Una vez nos reencontramos a unas cuadras de allí. Yo no podía dejar de reírme, y él me imitó comprendiéndolo todo. Pero todavía le tomó un tiempo más hacerse a la idea de que tal cosa fuera posible, que se pudiera burlar a la gente de aquel modo y que, como él mismo comprobaría tiempo después, llegando incluso a convertirse en un experto en la materia, lograr con ello una diversión insospechada. Cierto era que yo venía practicando estos experimentos durante toda mi vida, pero para mi nuevo amigo aquella escena mía revolcándome de dolor, un dolor fingido, significó una revelación. El mundo al que siempre había pertenecido se había fragmentado. Ahora podía haber unas infinitas posibilidades que antes no había siquiera imaginado. Iván siempre había tenido con su madre una relación conflictiva, y lo único que había conocido era el camino que tenía que hacer del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Y, como era de esperarse, su madre sintió por mí nada más verme y nada más ver el cambio que su hijo había sufrido tras conocerme, un odio inconmensurable. Hay sin embargo un episodio adicional al desprecio que la madre sentía hacia mí. En una ocasión estaba yo a media cuadra de la casa de Iván, hablando con un grupo de chicos entre los que se encontraba Vanina, la cual era una chica que me interesaba y que en el fondo constituía el único motivo para estar en aquel lugar y con aquella gente. La cuestión es que alguien había contado un chiste o algo gracioso, y todos reíamos a carcajadas. Yo seguramente exageraba mi risa creyendo que de ese modo llamaría la atención de Vanina. Mientras me agitaba y me sujetaba el estómago de las carcajadas, volteé la cabeza y miré sin querer en dirección de la casa de Iván, en el preciso instante en donde su madre terminaba de abrir la puerta y se disponía a entrar. Nuestras miradas se cruzaron, y pude ver un odio destellante desde aquellos ojos que me miraban. Desde aquel día no hubo fuerza en el mundo que pudiera convencer a aquella mujer que yo no me había reído de ella. Iván mismo me había contado los problemas que tuvo que enfrentar en relación a la anécdota, y tras escuchar mi versión de los hechos, sonrió como restándole importancia.
Pero la verdad es que no sé si me creía o no. Hacía muy poco que me conocía y creía desconocer, muy acertadamente, cuáles eran mis límites. De todas formas, nuestra amistad siguió su curso, e incluso solía pasar a buscarlo por su casa con bastante frecuencia. Nuestra pandilla se había ampliado considerablemente, y aunque eran muchos más, los principales éramos Jorge, Marcelo, Iván y yo. A todos lados íbamos juntos, en bicicleta o caminando. Todos vivíamos cerca y todos debíamos, por nuestra edad y por las costumbres de la época, rendir cuenta de las cosas que hacíamos en nuestras casas. También por aquel tiempo y, por razones que he olvidado, el padre de Jorge y Marcelo había prohibido a estos que se juntaran conmigo. Creo que todos veían cambios de actitud en sus hijos luego de que compartieran algún tiempo conmigo. Yo siempre sentía un gran interés en saber acerca de mis nuevos compañeros todo lo referente a lo que pensaban y querían, y luego de saberlo, les incitaba a que reflexionaran por qué querían esto o aquello, o por qué se sometían a esto o lo otro. Me gustaba ampliarle los horizontes y sacarlos de los convencionalismos imperantes de la época. La verdad era que siempre me aburrían los juegos o costumbres que existían en Argentina que me encontré con 14 o 15 años. Como no podía sentirme atraído por la mayoría de las cosas que interesaban a mis contemporáneos, como por ejemplo el fútbol, debía buscar en la construcción de nuevos juegos una motivación. Con 15 años tuve mi primer trabajo, uno entre los incontables que tuve a lo largo de mi vida, y el primero, tuvo su abrupto final a los 15 días, y, justo es decirlo, nunca recibí un peso por lo que hice en él. No sé si por mi madre o por mi abuela, un buen día me llegó la posibilidad de emplearme con Guillermo, un vecino que vivía a la vuelta de casa y que tenía un pequeño depósito donde se fabricaban inodoros, lavamanos y accesorios para el baño en general. Mi tarea era exclusivamente lijar los inodoros o lavamanos que llegaban a la etapa final con algunas rebarbas molestas y hasta incluso peligrosas. Y así pasaba las 8 horas, 2 en el medio para ir a comer, lijando y lijando piezas para el baño. Guillermo estaba gran parte del tiempo afuera, seguramente arreglando asuntos relacionados con su empresa o atendiendo los pedidos de los clientes. Había 2 trabajadores más bajo su mando, y se dedicaban a tareas de mayor precisión que ya no recuerdo. Como en todo trabajo, al marcharse Guillermo, que era el jefe, nos sentíamos más a gusto. Podíamos incluso bromear entre nosotros o hasta distendernos un poco. No es que fuera un mal jefe, pero siempre la mirada del patrón sobre el otro llama a la máxima aplicación. Y fue así que llegamos a turnarnos para avisar que llegaba el anhelado momento en que, finalmente, Guillermo partía para dejarnos libres. Y el fatídico día llegó cuando, tras buscar un inodoro en el fondo del depósito, creí escuchar la puerta de la calle que se cerraba. Al volver, y tras dejar ruidosamente el sanitario en el suelo, pregunté en voz alta, ¿ya se fue el boludo ese? Nadie contestó, pero, un segundo después, se escuchó, no, todavía no se fue el boludo ese. Me quedé congelado al ver que ninguno de mis compañeros había abierto la boca cuando fueron dichas aquellas palabras. En cambio, como intuí ya muy tarde, Guillermo se encontraba aún en el depósito, anotando en una libretita alguna cosa, y sentado en un lugar desde donde me fue imposible verlo. De inmediato me dijo que lo acompañara a la oficina, y yo me sentí igual que cuando algún director de la escuela me llamaba a la dirección para reprenderme por alguna cosa que había hecho. Me largó cierto discurso sobre la moral que ya no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es lo último que me dijo. Tomate 15 días para pensarte si querés seguir trabajando acá. Y así hice, solo que jamás regresé. Guillermo fue cauto y nunca le contó nada a mi madre o abuela. Yo, a cambio, jamás regresé a pedirle lo que me debía.